pedirle algo, si es que después de la clase puede leer el mail que le mandé, que es más o menos urgente. Bueno, Ya, bacán. Gracias. no hay de qué. Ya, dudas que tengan hasta el momento. Profe, yo tengo una duda del último control de ejercicio. O sea, el de lectura, el último control es este jueves, ¿cierto? No, lo corrimos para la próxima semana para que no quede Ah, ya. encima de la prueba. Ese control, esa décima irían para el control 3 de ejercicio o para el control 2? Para el control 3. Ah, ok. Era eso. Gracias. ¿No hay de qué? ¿Qué otras dudas? Profe, la prueba hasta dónde entraría. Hasta estado flujo efectivo que pasemos el jueves. Ya, vale, gracias. ¿No hay de qué? Y profe, ahora los ejercicios van a ser puro desarrollo, o sea, no va a ser como que la pregunta de desarrollo sea igual con la alternativa. Tal cual. Ya. Ya, profe, ¿y a qué se debe el cambio? ¿Tan profundo cambio? No sabe qué decir. Le quedó como que... ¿Se volvieron locos? sí, no. Yo no estaba tan de acuerdo, a mí me gustaba la otra modalidad, pero en el fondo yo estoy súper tranquilo que los que vinieron a clase, porque en el fondo, miren, si la alternativa igual requerían el desarrollo, tirar la alternativa a la chunte no tenía ningún sentido, entonces... Es que sabe que, al menos para mí, según yo, la parte cualitativa, enfrentarse a un comente versus enfrentarse a la alternativa es totalmente diferente, según yo. O sea, no, Pero sí, no tengo también. mucho que hacer porque ya no está en mis manos, yo no soy el coordinador, entonces como que no tengo mucho que hacer más que hacer las clases nomás. Pues, Pero, profe, entonces, ujú. me perdí, pero van a seguir habiendo preguntas cualitativas en la prueba con Sí, sí, alternativas. obvio. Eso Ya. sí, una parte, quizá el tiempo, justamente lo que decía Klaus, el tiempo que uno dedica a desarrollar la idea en un comente, quizá es más. Por ende, quizá un porcentaje menor, pero va a estar en la distribución, en las instrucciones definitivas que ustedes vean antes de la prueba. Va a ser un poco menos, quizás la mezcla, 30, 40% en vez de 50-50, porque toma más tiempo escribirlo, desarrollarlo, etc. Pero igual hay una parte cualitativa importante, o sea, y lo que en el fondo a mí me preocupa independiente de la forma del fondo, entonces me parece que lo que, o al menos lo que yo voy a hacer es que todo lo que se pregunte es algo que lo vimos en clase, pues está en las lecturas, nada de preguntar algo que no hubiera estado. Entonces, si le fue bien, además que las notas del control de ejercicio están recorrigiendo las partes que no tengan desarrollo sustentado, pero las notas son buenas en el control de ejercicio, hay varios 7, entonces creo que tienen buena base para que les vaya bien. No creo que la forma sea algo por encima del fondo. Profe, dale tú. Ya, que con respecto a esto mismo del desarrollo, ¿los puntos van a estar dados igual que como en las pruebas anteriores por respuesta correcta o se va a dar punto igual por, no sé, uso correcto de la fórmula? Porque puede haber mucho error de arrastre. Es que Y al final en la alternativa no pasa tanto porque uno ve si es que te da algo que no está en las alternativas, está claro que estáis mal. me parece que ese era uno de los puntos que querían las autoridades. Que yo creo sinceramente que al revés, que a veces uno dice, oye, ya yo voy a escribir, pero ustedes podrían hacer todo un ejercicio mal, muy mal, no un error de arrastre, muy mal, que merece 0. En cambio, si hubieran estado la alternativa así de mal, no calcen ninguna, entonces como que hubieran recapitulado. Creo que en el promedio eso se compensa, como que agarro unos puntitos en las que están más o menos, pero en las que están garrafalmente mal, vuelvo a hacerla porque no me da ninguna alternativa. Mi experiencia dice que eso se anula, pero creo que una de las razones de la autoridad para eso era justamente que se fuera como por desarrollo parcelado. Entonces, pero por ejemplo, si hubiera una resta mal, esa letra no tiene puntaje porque la respuesta está mal, pero podría obtener la mitad del puntaje en todo el resto de las preguntas. Si el error es conceptualmente mal, eso no es un error de arrastre, eso está todo mal. Por ejemplo,
convertir mal una tasa ya es un error profundo a estas alturas del semestre. Entonces alguien convirtió mal la tasa y hizo todo mal. Sí. Entonces depende de cuál es la gravedad del error. Quizá eso sí se permite evaluar un poco como más específicamente en las preguntas como profe, de desarrollo puro. Con respecto a eso, como que la prueba va a ser un poco como más guiada en el sentido, la letra A te pregunta algo y la B te pregunta algo con la letra A, como que en el fondo en las alternativas podía no hacerse eso, pero como que en desarrollo me sale como extraño. No sabría responderte eso. No creo, no sé si el ejercicio te va a llevar de la mano, sinceramente. Lo que sí diría es que en las preguntas de la prueba, sobre todo, que son distintas al ejercicio, porque el control de ejercicios tiene varias preguntas asociadas a un mismo enunciado. En la prueba 1, todas las preguntas estaban asociadas a un enunciado mucho más cortito, estaba más atomizado en ese sentido. Entonces, evitaba mucho de este error de arrastre que estamos tratando de indicar. Entonces, no sabría decir si es una gran pregunta. O sea, por ejemplo, en lo mismo estado de flujo efectivo, me parece que la pregunta obvia es prepara el estado de flujo efectivo. Ya. No es, oye, ¿cuánto fue la operación? ¿Cuánto fue la inversión? ¿Cuánto fue esto? Me parece que hágalo completo, ¿no? Ahí obviamente, no sé, tiene el 70% bueno, el 60% bueno, entonces como que podría decir, oye, contabilice todo lo que suceda para el arrendatario y para el arrendador. No sé si te va a decir cuánto es la tasa, haga la tabla de desarrollo, haga, no sé, los asientos, prepare los estados financieros. No creo que habría que prepararse en ese sentido para lo peor. O sea, no sé, como una sola pregunta y saber hacer todo, no que se vaya seccionando por partes. Ya. Florencia, tú ibas a decir algo. Ah, sí, dos preguntas. ¿Recomienda que para la parte de comente, si lo hacemos en Excel, lo hagamos con eso de insertar texto y escribir ahí, más que escribir directamente en el Excel? Como ustedes quieran. Lo que sí les recomiendo es que se hagan un formatito antes. O sea, si lo van a escribir todo en Word, tengan el Word, ya tengan comente 1, 2, 3, 4, 5, 10, ordenadito, ya tienen su nombre, tienen archivos guardados desde el día anterior. No les vaya a pasar que no guardaron el archivo y vayan guardando cada cierto rato. Toma un segundo y evita que se les vaya a perder todo el desarrollo. Y cosa obvia, no sé, pues de los Excel que nosotros ya tenemos en WebCurso, que si necesitan hacer una tabla de desarrollo, que la van a necesitar para bonos, la van a necesitar para leasing, sí o sí. Entonces es como tener eso armado antes, que cuando ustedes ya se sienten solamente vayan desarrollando más que perdiendo tiempo en formatos, creo que eso podría sumarle algo. Y lo otro, como el desarrollo, cuando dice que no hay que dejar números como, o sea, que no vale como desarrollo dejar números solos, pero por ejemplo esos números tienen como toda la fórmula ahí dentro en Excel, eso sí estaría bien, ¿no? Yo creo que lo primero que comentamos en la reunión fue que no. O sea, por ejemplo, creo que esta era una propuesta de otros profesores, pero si alguien dice, oye, yo puse la función BA y calculé el valor presente y no me puso la fórmula de la anualidad al lado, eso no vale. Ya. Eso es, entonces, creo que esa fue la conclusión general. Sí, así que a colocar la fórmula. En todo caso, va a estar todas las instrucciones que lean antes de la prueba. Me parece que en un 80% no van a cambiar respecto a la, pero quizás esas cositas sería importante que inviertan algunos minutitos en leerlas antes de la prueba para que tengan tranquilidad en lo que hay que hacer, se dediquen solamente a contestar lo que saben. Gonzalo. Profe, yo quería decirle dos cosas. ¿Mm? Uno, lo que pasa, en el control me pasaba que tenía la mitad de la pantalla del control y la mitad del Excel. Entonces cuando me iba al Excel como que se me cambiaban las alternativas del control. Bueno, en la revisión me pasó con dos alternativas que se me traspapelaron, pero tengo mis resultados buenos en el Excel. Entonces no sé cómo puedo mandárselo como a corregir. No, después, pues cuando ya estén las notas definitivas, me envían la recorrección y lo que vale el desarrollo. Por eso lo importante es el desarrollo. Como que la alternativa lo hace ceñirse a una cosa para que ustedes no titubeen, en el fondo no duden y que se pueda corregir de forma más rápida, pero ustedes después el desarrollo es el que vale.
Ya, pero por ejemplo decía que había que poner fórmulas. Por ejemplo, se me traspapeló una que había que poner los gastos de leasing, que al final tenía que sumar unas cosas y lo puse en el Excel. Entonces, como que eso no tenía como una No, pero fórmula. si no está en el Excel y no está en la alternativa, No, pues que la respuesta era ninguna de las anteriores. Entonces yo ya. sumé los gastos y la había puesto, pero al pasarlo me traspapeló a poner cero, pero tengo como el desarrollo en el Excel. ¿Pero está en el desarrollo o no? Sí, pues. Entonces se Ah, recorrige el desarrollo. Si no está en el desarrollo y está para la alternativa, no tengo nada que no, hacer. pues sí, pues, lo tengo en desarrollo y la tengo buena. Después Entonces está pasó. bueno, sí, o sea, se revisa, tengo que revisar, pero si Sí, pues. estuviese bueno, me parece que es razonable recorregir. Ya. Y otra cosa, profe, lo de la prueba va a ser como la mitad comente y la mitad ejercicio. Que va a aparecer en las instrucciones de la prueba, ahí siempre les damos la distribución. No estaría seguro porque tenemos una reunión hoy día a la tarde, pero me parecería que no sería así como 100% ejercicio. Yo no estaría de acuerdo con eso. Creo Sí, que justamente lo que preguntaron al principio, que los comentes quizás quitan un poco más de tiempo que las preguntas de alternativa. Entonces quizás no quede 50-50, pero insisto, léanlo en las instrucciones oficiales que van a estar en el metacurso para que no digan que yo dije algo que después... Ese va a ser la distribución definitiva cuando estén de acuerdo todos los profesores. y profe, una pregunta, ¿por qué sacaron como la alternativa? No sabría decir. Después si alguien ve este video me van a echar. Pero no sé, yo no entiendo tanto. Yo soy bien fan de la alternativa, entonces Es que, no, por no ejemplo, veo que, no veo que por lo, haya tenido las desventajas que plantean las autoridades, pero, por pero lo menos para mí los ejercicios me toman harto tiempo y siento que las alternativas eran como puntos que uno así como podía tener. Y los comenta igual toman más tiempo, entonces, no sé, no fue mi idea. No puedo Profe, tener una idea que no me fue parece. mía. va a tener que jugársela por la sección 7, yo creo. Hablar ahí con Yo ellos. lo intenté, pero capaz que pues, me echen, no me voy a arriesgar. Que en verdad ya no está en mis manos, porque en realidad como yo no soy el coordinador ahora, etcétera, pero esto venía más arriba de la coordinación, así que no teníamos mucho que hacer. Pero quizás funciona mejor, yo creo que sinceramente, al menos en el espíritu, es obvio que no sabemos el resultado, pero en el espíritu parece ser una buena idea de la dirección de docencia, entonces probemos. Pues yo tengo fe en usted, así que da lo mismo la forma, lo importante es el fondo. No creo que... sí. Aparte, los timings están muy medidos para las preguntas, etcétera. Me parece que se van a dar un poco más de tiempo que la primera vez, entonces yo tengo confianza, deberían quedarse tranquilos y Creo que los tranquilas. comentes va a ser sola materia, ¿En qué estás pensando? que quizás, no sé, pongan un comente que hay que calcular algo. No, o sea, podría haber que calcular unas cosas, pero no es si es un ejercicio, un ejercicio. Me refiero, o sea, puedo pensar, por ejemplo, que pusiéramos unos estados financieros y digamos, oye, ¿cuánto debería ser esto y por qué razón y qué cosas? Sí, pero unos cálculos así como básicos, pues sumar, restar, dividir, multiplicar. Ya, profe. Pero, Antonio, Profe, es que los comentes, no sé, es lo que más me complica porque siento que no hemos como preparado bien, excepto por los controles estos que son de comente, pero ¿van a ser como ese estilo o qué se espera? No sé. sabría qué decirte. Que, no sé, van a ser comentes, ¿no? O sea, pero hagámoslo al revés. ¿Tú qué te imaginas que son los comentes? No sé, es que yo siento que va a ser como, no sé, es que un comente quita mucho más tiempo y uno necesita más tiempo para hacer los ejercicios y el No, comente pero uno si tiene que... eso está calculado y asignado a la... O sea, no van a ser 15 comentes de ninguna forma. Obviamente, los puntajes están redistribuidos por... Nosotros no es la primera vez que dictamos este curso, tengo algo de validez de que también hemos hecho históricamente preguntas de comente, etcétera. No es que estamos improvisando la prueba, ojo, es un cambio en la forma porque la dirección de docencia considera que, por ejemplo, lo que planteaba Klaus,
que algunos puntos podrían estar en el error de arrastre y que quizás solamente estamos evaluando una, pero como nosotros queremos que ustedes piensen, quizás hay algunas versiones alternativas que igual podrían ser como un subóptimo, pero todavía una respuesta buena, como que va en la mejor tónica, no va en la peor tónica, no es como que los queramos embarrar con cambiarle el formato. Insisto, a mí me gusta la alternativa, pero aquí hay un equipo mucho más gigantesco que está velando porque en el fondo la evaluación mida realmente sus conocimientos. Entonces, el que no lo hayamos entrenado me da exactamente lo mismo, porque yo no entreno a nadie para la evaluación. Así que por eso que a mí me encantaría que en la prueba hubiera algo que ustedes nunca hubieran visto, porque eso es lo que les va a pasar en la vida. Entonces, claro, si el ejercicio se parece es porque nuestra imaginación es limitada, pero me cargaría que yo hubiera hecho un ejercicio igual aquí y saliera otro igual en otra parte. Eso no tiene ningún valor agregado a ustedes como profesionales. Entonces, el que no se haya hecho así, creo que sí lo que suma es que la ayudantía han tenido muchos comentes. Entonces, la ayudantía, si es que alguien, solamente para agarrar confianza, porque insisto que todas las cosas que se preguntan en la prueba, ustedes lo saben si vinieron a clase. Entonces, quizás solamente para agarrar confianza, apóyense más con la ayudantía. Las ayudantías tienen muchos comentes. Profe, Esas son buenas preguntas de comente. O sea, no quiero decirle, oye, un comente debería ser así, pero imagínense que una pregunta abierta, así como, oye, ¿por qué razón el arrendatario, el arrendador, no sé qué cosa, bla, bla, bla? Explique detalladamente. Entonces me parece que 5 líneas, 10 líneas, una cosa así, querían tomarse unos 10 minutos por comente, una cosa súper razonable. ¿y usted cree que serviría, por ejemplo, estudiar de las pautas de las pruebas que hacían comente? No. No. Por eso las quemamos, porque no servían. O sea, yo creo que eso no lo hacemos hace varios años. Este semestre además tenemos otra forma de pasar el curso. Yo creo que quizás la última vez que hicimos así como de comente puede haber sido 2017 y no ha cambiado significativamente. Yo creo que los que sirven de eso los pusimos en la ayudantía. Piensen que todo lo que está en la ayudantía proviene de pruebas anteriores o algo que le complejizamos un poquito más inclusive a lo que está en la prueba. Entonces, la ayudantía me parece que es un muy buen referente para eso. En todo caso, los sets de ejercicios tienen hartas preguntas cualitativas, no todos, pero algunos que decían, no sé, en propiedades de inversión, clasifique esto, etcétera, por qué razones se dan, o en general los ejercicios siempre tienen una pregunta como analítica en alguna parte, pues quizás los amorosos no, pero los que han hecho los millas extra, quizás o lo avanzó, dice, ¿y por qué hubiese pasado si hace esto? ¿Qué hubiese pasado si hace lo otro? Ese tipo de cosas. Más de análisis es lo que nos interesaría que ustedes hubiesen logrado como objetivos de aprendizaje. Ya, perfecto. Josefa. Profe, que ya entiendo eso como que los comente quizás van a ser menos, pero igual el puntaje va a estar distribuido mitad cualitativa, mitad cuantitativa. No O- sabría decir, pero no debería ser así como 10 quali, 90 quanti, quizás es 30, 70, 40, 60, una cosa así. Es solo porque el tiempo de los comentes va a ser más, entonces quizás van a pesar un poquito menos en la mezcla final. Ya, pero, o sea, a eso me refiero. Por ejemplo, ante una cualitativa valía lo mismo que una cuantitativa. Entonces ahora me refiero, quizás si son menos, pero van a tener más puntaje. Tal cual, eso es, justamente eso. Y entonces el puntaje igual es mitad cualitativa, mitad cuantitativa. Yo esperaría realmente que estén las instrucciones finales, no estoy seguro. Ya. O sea, ¿Y cuándo van a estar, sabe aproximadamente? Que me pone un poco ansiosa. Tenemos la última reunión hoy día a las 7 y de ahí, no sé, la redactará la autoridad, es como que escapa a mí, pues no es que yo le pueda ir y postear porque no depende solo de mí, hay varias secciones detrás, tiene que pasar por la dirección de docencia, ese tipo de cosas, entonces me parece que eso podría estar quizás mañana, quizás el jueves, pero la última reunión que tenemos hoy día a las 7. Ya, muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? Gonzalo. Profe, como decía que van a hacer menos comente y van a hacer más ejercicio, no existe como el vacío que queda de los comentes para poner, por ejemplo, no sé, algunas alternativas, porque siento que van a ser ya pocos comentes que igual son más cabezones que las alternativas, pero van a hacer mucho más ejercicio. No sé si se podría. Diría que no, porque ya me sabotearon esa idea por mí que fuera pura alternativa.
O sea, que Pero- hayan comentes, pero quizás que lo que falta en comentes sean alternativas, que no sean 15, pero quizás sean unas No, pero es que 3. si ya está avisado cómo va a ser, es imposible de cambiar eso. Ni tú ni yo lo podemos cambiar porque no es algo que esté en nuestras manos. Es como está posteado nomás. No, si solo dependiera de mí, yo hago lo que quiero, pues, pero en este caso no. Es de arriba la instrucción, no es mía. Yo verdaderamente me metí a la clase con toda la fe de que usted iba a decir que iba a volver al formato original, pero se lo prometo, yo en verdad pensaba que iba a llegar con esa buenísima noticia. Yo, sinceramente, yo hubiera hecho eso. O sea, y eso yo peleé en las reuniones, pero donde manda capitán no manda marinero. Profe, no suba Así más que texto para van el a ser curso. comentes y preguntas de... Pero ojo, tampoco es que sea una cosa notablemente distinta antes, insisto, porque ojo, antes uno igual en las alternativas tenía que tener el desarrollo completo. Entonces, es quizás que ahora van a tener que hacerlo desde la nada en vez de que vean el número, pero probablemente muchos de ustedes igual lo hacían desde la nada, en el control de ejercicio, etcétera, y después decían, ah, ya esto es. Y después iban a la alternativa, y si no les calzaba el tiro la alternativa, entonces empezaban a cuestionarse, que justamente es donde yo digo que ahí igual habían puntajes que subían. Entonces, como que los puntos como de picoteo en el desarrollo que todos creen que uno va a tener, que los números duros dicen que no están así, estaban ahí, pues. Pero el formato es como es, no tenemos mucho más que hacer y creo que no vamos a avanzar más si seguimos discutiendo sobre eso. Estado flujo efectivo. Vayamos a la clase. Esta última parte del curso se centra en uno de los estados financieros que las empresas subestiman normalmente y que puede ser de los más importantes. Fundamentalmente porque nosotros hemos visto mucho estado de resultados, mucho estado de situación financiera, pero que te están presentando bajo ciertas condiciones. Una foto de la empresa, el estado de situación financiera y los resultados de la empresa basados en el principio de devengado, es decir, que hayan ocurrido las transacciones, pero una empresa perfectamente que haya obtenido utilidades quizás no tiene caja. No tiene caja para pagar los bonos, para pagar los leasing, para pagar los dividendos, etc. La Polar es el mejor ejemplo. Los que tuvieron introducción a la cuenta conmigo, vimos en cuentas por cobrar la Polar. Oye, la Polar vendía y generaba una cuenta por cobrar 700.000 millones y de repente dejó de existir. ¿Se entiende? Entonces, quizás, y sobre todo para las pymes, es súper crucial, en especial en los malos tiempos, como la pandemia, tener caja. Y eso entonces permite que si uno utiliza el estado de flujo efectivo, que a veces no lo preparan las empresas, puede sumarle, por ejemplo, para ir a buscar financiamiento con los dueños o los emprendimientos en rondas de capital, por ejemplo, con fondos, con private equity, con la Corfo, con aceleradoras de negocio, etcétera, con los bancos seguros. Entonces el estado de flujo efectivo llena quizá un vacío entre que las utilidades se ven súper bonitas, pero no pagan las cuentas. Y justamente el estado de flujo efectivo es decir, ¿con qué pago las cuentas? Entonces, ¿qué esperaríamos hacia el final de la próxima semana? Por eso esta semana vamos a ver quizá una parte más introductoria, más la base, y después ya nos vamos a lanzar más al análisis del estado de flujo efectivo. Queremos entender qué actividades corresponden a operación, a inversión y a financiamiento y en qué se diferencian. Entender cuál es la importancia del estado de flujos de efectivo, ver qué ventajas y desventajas tienen el método directo de preparación y el método indirecto y luego aplicarlo a un ejercicio numérico y a su análisis, que eso es probablemente lo que hagamos la próxima semana. Entonces, aquí ya hay ciertas cosas que los que hicieron el control de lectura de estado de flujos de efectivo lo manejarán mejor. Entonces, partamos aquí. Tenemos los estados financieros de una empresa real, que al final les voy a decir cuál es la empresa. Tenemos 2020, tenemos 2019 y tenemos 2018. Ojalá el inglés no les juegue muy en contra. Pero fíjense, tenemos el estado de resultados o estado de operaciones consolidado, un concepto que ya deberían saber. ¿Qué significa que sea consolidado? Esto no es un problema para los comentarios. No, que un conjunto de empresas se metía bajo un mismo Eso nombre. es.
Listo. Las junté todas y le quité cualquier cosa que hayan hecho entre ellas, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Entonces junté varias empresas en unos estados financieros. Listo. Entonces, tenemos los ingresos aquí, tenemos el costo de la actividad ordinaria y tenemos el margen bruto. Tenemos los gastos en investigación y desarrollo, tenemos los gastos en venta y marketing y tenemos los gastos generales y administrativos. Y eso te va a dar la utilidad operacional. Después le sumamos los ingresos financieros, le quitamos los gastos financieros y tenemos la participación en las pérdidas, en este caso de las asociadas. Ya, ahí tenemos otro concepto. Hay varios conceptos en realidad. Los costos financieros lo deberían saber de una tabla de desarrollo para un leasing, para un bono, etcétera. Deberían saber que una asociada es una empresa en la que invertí y participo entre el 20 y el 50% de las acciones. ¿Se entiende? Deberían saber que los gastos de investigación y desarrollo no dieron lugar a ningún activo intangible. Por ende, siguen en la fase de investigación. ¿Sí? Si saben 3 o 4 de esos ya me parece que es razonable. Y entonces fíjense que acá tenemos la pérdida neta atribuible a los dueños de la matriz parent company. ¿Sí? Ya. Ahí están todos los conceptos, 2018, 2019, 2020. ¿Cómo se ve la situación de la empresa? ¿Qué les parece esta empresa? Tómense su tiempo, no es tan simple. ¿Cómo se ve la situación de la empresa? Bien, mal, ¿por qué? ¿Nadie ve nada en la empresa? Tienen puras pérdidas. ¿Dónde veo eso? O sea, casi todas las cuentas son de pérdidas. Net ¿En qué loss, línea? net loss, loss before Ah, tax, ya. Listo. operating loss. Listo. Lo taché ahí. Operacionalmente pierdo. Acá tengo pérdida. Entonces, obviamente, como la empresa pierde harta plata, uno no huele tan bien la empresa, digamos. Acá tenemos entonces los ingresos, fíjense. Arriba, tenemos ingresos de 5.200 y el siguiente año tenemos ingresos de 6.700 millones de euros, por si acaso. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que el crecimiento más o menos fue de unos 1.500 millones y eso es más o menos el 30%. Luego, hacia el siguiente año, hacia el 2020, la empresa crece en 1.100 millones. Y digamos que fue más o menos un 20%, número grueso, para no complicar. ¿Sí? Entonces, uno esperaría que cuando las empresas venden más, tengan más o menos utilidades. Más utilidad. Más utilidades. Fíjense que en el siguiente curso ustedes van a aprender un concepto que se llama el punto de equilibrio. La empresa necesita vender 500 unidades y con eso obtiene el punto de equilibrio, que es cuando saca una utilidad cero. Por encima de las 500 unidades debería empezar a obtener utilidades, por debajo de eso debería empezar a tener pérdidas. Pero aquí la empresa cada vez está más arriba en ventas o en ingresos y tiene más pérdidas. Fíjense que tanto operativas, el negocio puro, si después le incluyo los efectos financieros y otras cosas, y después las pérdidas netas, después de haberle quitado todo. Obviemos esta parte de acá abajo. Abajo de eso es una cosa muy compleja, muy contable, poco útil a esta altura de la carrera. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué la empresa perderá plata cada vez que vende más? ¿Dónde se le va su plata?
En marketing está cada vez aumentando considerablemente. Por lo menos entre el 2018 y el 2020 aumentó mucho en marketing, ¿no? Eso es, el marketing. Perdón, que se escuchaba súper bajito. Eso es. Pero aquí, marketing subió de 500 hasta 800, perdón, acá, 620, ahí sí. Marketing subió de 620 a 1000, entonces prácticamente se dobló, pero las ventas no se doblaron. Y fíjense que investigación y desarrollo también subió de 500 hasta 837. Entonces fíjense que aquí está, este ítem de acá son los gastos de administración y venta, la suma de los tres de arriba. Si yo quito al margen bruto los gastos de administración y venta, pierdo todo el rato. Entonces eso produce que la empresa tenga que generar cada vez un gasto o una inversión en marketing más alta, pero cada vez traiga menos ventas extra. Entonces cada euro puesto en marketing trae menores retornos. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a cambiarnos de aquí y vamos a ir al estado de flujo de efectivo. Aquí tenemos el flujo de operaciones, aquí tenemos el flujo de inversiones y aquí tenemos el flujo de financiamiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve la empresa? ¿Se ve bien o se ve mal? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Por qué? Porque sale que hay un ingreso neto en efectivo y en efectivo equivalente. Ya, el total. Entonces, fíjense, esta línea de acá, el incremento neto en la caja y los equivalentes de efectivo, que ya vamos a pasar a definir que eso es positivo. Lo que estamos viendo aquí es la suma de los flujos de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, por ejemplo, aquí, los 344 menos los 22 más los 92 nos da los 414. Entonces, todos los años le queda más caja. Cambia la situación a una empresa que puro pierde a una empresa que está generando más y acumulando esa caja cada año. Ya. ¿Por qué se incrementa la caja de la compañía cada año? La pregunta es respecto a Spotify. Bueno, la empresa es Spotify, ya. Spoiler, la empresa es Yo creo Spotify. yo creo que porque cada vez hay más personas que escuchan música, ¿no? En esta plataforma. Pero la empresa pierde plata. Ah. Como que uno no lo pensaría en un principio, por eso que al principio no puse el nombre de la empresa. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿cómo si yo perdí 581 millones de euros, tengo un flujo de caja de 259? En 2020, que es cuando uno hubiese esperado que le fuese mejor a Spotify. Y lo peor que esta situación no es solo Spotify. A Uber le pasa algo muy similar y a Netflix le pasa algo muy similar. Y así sucesivamente uno ve que las empresas que uno le parecerían que son súper exitosas, no sé, Tesla Motors también, la diferencia entre lo que tienen en utilidad y lo que tienen en flujos de caja es bien significativo. Había una mano levantada, perdón, Gonzalo. Profe, puede ser por lo que leí que ya quizá algunos están negativos y otros están positivos porque los tres tipos, la operacional, la inversión y la de financiamiento, como que no van como unidas de la mano. Entonces, por eso puede ser que hay algunas cosas que estén negativas y otras que no tengan pérdida. Pero es que yo digo, mira, la utilidad, miren, voy a volver atrás. No borré. Si voy solamente a la utilidad operacional, ¿sí? Y voy a contestar las preguntas al tiro. Si voy a utilidad operacional, o sea, medido con la misma vara, la empresa es un asco. Pierde plata. Si voy a lo mismo al otro lado, ¿qué ocurrió? Aquí, entonces veo los flujos de caja operacionales, entonces la empresa gana plata.
¿Cómo una empresa que pierde plata tiene flujos de caja positivos? Según yo, porque está invirtiendo mucho más de lo que tenía. Pero eso estaría en el flujo de caja de inversión. Porque podría ser que en el total te vuelva a dar negativo. Solamente que el estado de resultado está capturando algo que no está capturando el estado de flujo de efectivo y que te muestra una historia diametralmente distinta. Por eso no hemos seleccionado al azar estos ejemplos. Porque en el fondo si dijera, oye, las dos ganan, pero una gana un poquito menos, da lo mismo. No, pues que en el otro lado se ve que es un asco de empresa y aquí no parece ser tan asquerosa. ¿Se entiende? Perdón, voy a seguir el orden de las manos levantadas. Ah, ya no hay ni una. Entonces, ¿qué cosa estará incluida en el estado de resultados que realmente no genera un flujo de efectivo? Los Con un activos de punto largo premio. plazo. ¿La depreciación? La depreciación. Sí, un punto premio. Realmente fíjense que eso es lo que estamos diciendo. Oye, es que se ve súper bonito que tú hayas tenido el ingreso, está devengado, entregué el servicio. Sí, pero quizás nadie te paga. No, si es que es con tarjeta de crédito, etcétera, no sé, pero es que si venían unas promociones que hice con Entel, no sé, Entel no paga. Chuta ya. O, oye, una parte de esto podría ser que en realidad yo estoy generando ciertos pagos anticipadamente. Por ejemplo, o no pago. Oye, como perdimos plata, no paguemos los sueldos. Pues claro que te va a quedar caja, pero es porque estoy pateando el gasto por sueldo, el pago de los sueldos hacia el futuro. ¿Se entiende? Y dentro de estos ítems, muy probablemente dentro de gastos generales y administrativos, un ítem es la depreciación. Entonces, si alguien es más contable, quizás le sirve esa visión. Si yo hago un asiento del gasto por la depreciación, el gasto por depreciación contra depreciación acumulada no pasa por la caja. ¿Se entiende? Entonces hay algunas cuentas acá que vamos a decir, oye, gastos por investigación contra efectivo, ya suena bien. Pero hay algunas cuentas que no van a tocar la caja y justamente el estado de flujo de efectivo trata de medir lo que le pasó al efectivo. ¿Se entiende? Entonces podría contarte historias distintas, particularmente en este caso, que es Spotify, de su estado financiero. ¿Sí? Entonces, cuando uno está viendo el estado de flujo efectivo, hay que entender que hay algunas fuentes de fondos que a veces se llaman orígenes o entradas de efectivos, y a veces hay algunas reducciones de esa caja, salidas, aplicaciones de fondos o usos de efectivo. ¿Sí? Cuando uno está pensando, hay que hacerlo bien simple en el balance primero. Si tú compras una máquina, ¿entra o sale caja? Sale. Sale caja. Listo. Entonces, cada vez que tú tengas un aumento del activo, tú desembolsaste efectivo para comprar esa máquina, esa propiedad, ese pase de un jugador de fútbol o de cualquier otro activo de largo plazo que tenga la empresa y de corto plazo en todo caso. O sea, podría ser perfectamente que si tú dices, oye, yo vendí a crédito, ¿te entró caja? Algunas cuentas por cobrar en. Te quedó una cuenta por cobrar. Aumentó un activo, entonces ¿te entró caja? No. Bueno, esa no entrada de caja, después vamos a decir, se podría aparecer una salida de caja. Es como si yo hubiera ido a comprar las cuentas por cobrar. ¿Sí? Si compré inventarios parece ser más obvio. Si pagué gastos pagados por anticipados, tipo anticipos de sueldo o anticipo a los proveedores, eso también te va a generar un incremento en el activo y eso produce que haya menos caja en la compañía. Entonces, cada vez que la empresa tenga más caja, perdón, más activos, entonces va a tener menos caja. Por el contrario, si tú vendiste un bono, la empresa tiene más o menos caja. Más. Más. Por ende, cuando aumenta el pasivo, aumenta el efectivo. Lo mismo que si vendiste acciones, ¿se entiende? Pero en el caso contrario, si tú vendiste una máquina, entonces te entra o sale caja. Si vendiste una máquina, ¿Entra? entra. Listo.
Y por el contrario, si tú amortizaste un bono o un contrato de leasing o pagaste dividendos, ¿tiene más o menos caja? Menos. Menos. Y ahí están las situaciones. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno está mirando el balance, podría más o menos estimar qué efectos se están produciendo en el efectivo total que tenga la compañía. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que nosotros vamos a decir es, mira, si pago o adquiero una nueva planta, hay menos caja. Pago crédito, dividendo, hay menos caja. Si anticipo a un trabajador, se reduce la caja, pero por el contrario, si yo recibo de un cliente el efectivo y tengo ingresos recibidos por anticipado, que es un pasivo, a veces también llamado anticipos de cliente o ingresos no devengados, entonces eso va a aumentar el efectivo. Por eso que el estado de flujo efectivo va más allá de medir solamente el cambio en la caja. Si yo podría decir, oye, tenía 1000 y ahora tengo 2000, listo, aumentó en 1000. Sí, pero ¿dónde aumentó esos 1000 y por qué aumentó esos 1000? Eso es lo más significativo. ¿Se entiende? Entonces el estado de flujo efectivo justamente mide, pero además te explica cómo cambió ese saldo de efectivo durante cierto periodo. ¿Sí? Entonces, a veces hay un estado, digamos no un estado financiero, pero más bien una herramienta para el análisis financiero que es el estado de uso y fuentes de fondos. Es también llamado a orígenes y aplicaciones de efectivo. Es una herramienta mucho más acotada, es más directo, es más simple de ver en el fondo, y a veces se ponen presentaciones de la empresa, de los bonos, de la emisión de acciones, etcétera, y eso produce que uno esté viendo ahí que eventualmente podría sumar algo. Pero lo que tienen que presentar las empresas externamente es el estado de flujos de efectivo. No solamente las grandes empresas, sino que esto le ha sumado mucho a las pymes, a los que tengan emprendimiento. Las pymes normalmente tienen que ir a pedir plata y entregan un estado financiero, pero el colmo de piñufla, ya 8 columnas, una ordinaria, es que nadie lo entiende. Y al final, como que el banco dice, bueno, como no lo entiendo, los voy a castigar. ¿Y cómo te castiga el banco? Mayor interés. Eso, con la tasa. ¿Entiendes? Entonces la empresa, si cuando han empezado a entregar los estados de flujo efectivo, a mí me ha tocado verlo mucho, el banco ya puede hacer una proyección más realista de cuánto es lo que puede pagar, cuánto será el debt capacity, el endeudamiento que tiene la empresa, y eso lo permite proyectar. Entonces, eso le ha sumado a la empresa. Obviamente las empresas tienen que hacer una inversión en preparar el estado de flujo efectivo, en cumplir con IFRS para pymes, que es una cosa más simple que todas las locuras que nosotros hemos visto, pero que todavía las empresas tienen que invertir algo en eso, pero eso le permite levantar capital, y no solamente con los bancos, también con otros proveedores de capital no tradicionales, digamos. Por ejemplo, los fondos de inversión, ahora que la AFP se está tratando de hacer que vayan a prestarle plata a las pymes, las compañías de seguro, etc. Entonces, el estado de flujo efectivo justamente te permitiría predecir al menos de alguna forma razonable cuánto podrían ser esas entradas y salidas de caja. ¿Se entiende? Entonces, se complementa este estado de uso y fuentes de fondos, que es una cosa muy pequeña en un estado de flujos de efectivo que ya es más ordenado y seccionado por ciertas categorías. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de efectivo no estamos hablando de caja pura, es más que la caja. Por eso que, no sé, los que tienen contadores, la familia, etcétera, o inclusive otros profesores siempre, no, es que la caja es distinta que el banco. No, que el banco, otra cuenta, muy cuadrado. La caja, el disponible, la tesorería, el banco, a veces algunos diferencian hasta las cajas chicas, los fondos fijos, todo lo mismo, efectivo. Por eso yo ocupo la cuenta efectivo. Efectivo es más grande que todo eso. ¿Y qué representa el efectivo? Todas estas cuentas, pero además todas aquellas cuentas que sean equivalentes al efectivo. Y para ser un equivalente efectivo tiene que cumplirse con dos condiciones: que ese activo sea convertible en caja pura en menos de 90 días y con total seguridad. Cumpliendo esas dos condiciones, entonces califica como equivalente de efectivo. ¿Sí? Si voy muy rápido, ustedes me detienen. Entonces, el equivalente, el estado de flujo efectivo mide el cambio en todo lo que sea equivalente de efectivo, sea que uno lo llame en caja chica, banco y otras cosas.
podrían haber cosas que no son caja pura, pero que son casi como caja. Entonces, y eso será más evidente todavía en estos días. Tú tienes plata en la cuenta del banco. ¿Es lo mismo que tener plata en la billetera o no? Depende en qué lo tengo. Depende de qué, en qué banco lo tenga. O sea, depende como en qué cosa, o sea, porque tengo la plata metida en una parte que me va a devolver intereses, pero por ejemplo, si lo tengo en la cuenta corriente, mi plata va a estar ahí. Entonces, Eso, en la cuenta corriente. yo creo que sí va a ser lo mismo, pero beneficia al banco porque usa esa plata para hacer negocio. Ah, ya, bueno, el banco hace su propio negocio, ya, pero quizá antes de la pandemia, alguien le debe haber pasado, fue al supermercado, pagó con la tarjeta y después llegaste al empaquetador y no tengo nada. Y no es tan agradable la situación de que haya empaquetado y no tengas cómo darle algo. ¿Me entiendes? Oye, pero es que es casi como, sí, pues pude pagar el supermercado, pero no puedo pagar todas las cosas. No puedo ir a comprar un chicle con tarjeta. No puedo darle propina a alguien que te limpió los vidrios, que está haciendo malabarismo en la esquina. ¿Se entiende? Entonces se parece súper harto, pero no es lo mismo. Para la empresa son todo irrelevantes esto. Entonces vamos a decir, mira, eso sería casi como un equivalente de efectivo, porque podría convertirlo en caja pura en menos de 90 días y con total seguridad. Entonces los saldos en la cuenta corriente seguro que son eso. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera un depósito a plazo a 30 días, oye, sé que se va a convertir con total seguridad, en especial en Chile, que los depósitos a plazo tienen garantía estatal de los depósitos. O sea, si quiebra el banco, el Estado te paga los fondos que había, se va a convertir con seguridad. ¿Se entiende? Podrían haber otras cosas. Por ejemplo, pensemos en comprar una casa. Tú compras una casa, digamos 100 millones. ¿Cuánto tendrías que poner de pie? 20 palos. 20 millones, listo. ¿Cómo le pago esos 20 millones a la empresa inmobiliaria o constructora? Contado. ¿Cómo? De nuevo. Al contado. Al contado, ya, pero ¿cómo? Físicamente, ¿cómo lo hago? Como una transacción monetaria, tal vez desde la cuenta corriente, una transferencia o efectivo. ¿Alguien ha transferido 20 millones alguna vez en la vida? Un baladista. Ah, por ahí va. ¿Cuánto es lo máximo que puedo transferir en la cuenta? 5 millones. 5 millones diarios. ¿Y la primera vez? 200 lucas. 200 lucas, 250, diría que algunos bancos hasta llegan a 350, pero no pasa de eso. ¿Se entiende? Entonces, y eso pasa. Entonces uno dice, ya, a mí me pasó y ya te transfiero. Ah, verdad que no se puede. Vale vista. Anda al banco. Una opción clásica, oye, voy, saco los 20 millones y me voy, pero nadie se quiere andar paseando por la calle con 20 millones en efectivo. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde entra el vale vista. El vale vista va a ser un papel que va a decir, oye, tú X le paga a la constructora ahí tanta plata. Y además es distinto al cheque, por ejemplo, que el cheque va en franco detrimento, pero todavía quizás sus papás o sus abuelos ocupan mucho los cheques. Pero si uno ve los locales comerciales, en realidad muchos ya no aceptan los cheques porque al cheque, ¿qué le podría pasar? Salir protestado. Salir protestado, que tenga insuficiencia de fondos. Entonces se vuelve incobrable. ¿Entiendes? Porque una cuenta por cobrar, por eso nunca dijimos que fuera un equivalente efectivo en el curso anterior. Entonces, cuando uno ve un vale vista, no le puede pasar eso, porque tú fuiste al banco y el banco dijo, ya, usted tenía 22 millones de pesos en su cuenta, entonces 20 millones se los va a congelar, y es decir, estos saldos ya no están disponibles porque se asociaron al vale vista, y yo le entrego el vale vista a la empresa inmobiliaria. Quizás la empresa inmobiliaria dice, oye, yo vendo tanto departamento todos los días, envío el viernes al junior al banco y ahí deja los 80 vales vista y ahí entra. Pero tener el vale vista es casi como si fuera caja. No voy a ir a comprar un cheque con el vale vista, pero si lo deposito en la cuenta corriente es casi como tener caja pura. Perdón, entonces los cheques no son ese... No son equivalentes de efectivo.
Por la poca que seguridad. podrían volverse incobrables. Los vale vista no podrían volverse incobrables. El banco pone la cara. Si después no hay fondo, es culpa del banco. ¿Entiendes? Entonces, todos estos pagareos, vales vistas, los depósitos a plazo, e inclusive si uno tuviera un fondo mutuo que hablábamos las semanas anteriores, que uno dijera, mira, el fondo mutuo que invierte en money market, en el mercado del dinero, por ejemplo, compra depósitos a plazo, o compra bonos, pero de la mejor clasificación posible, que tengan que ver con el Estado. Oye, la probabilidad de que no te pague el Banco Central es cero. Ah, ya, pues entonces eso es sumamente líquido y lo mostramos. Los bonos se transaban mucho más que las acciones. Y además hay total seguridad, listo. Eso es. Eso es lo que estamos buscando. ¿Se entiende? Entonces, todos esos instrumentos que serían activos financieros en cualquier otro caso, pero que con seguridad se puedan volver caja en menos de 90 días, son equivalentes de efectivo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todas y todos? Perfecto. Si, en Chile, sobre todo, si el depósito a plazo es en UF, no se considera equivalente efectivo. Porque por ley mínimo 90 días el depósito a plazo en UF. Entonces uno dice, oye, ya queda como al filo de la norma y aparte cuánto va a valer la UF en 3 meses más. No sé, ya, chao. No se considera. ¿Se entiende? Pero sí, por ejemplo, me plantean en la sección anterior, ¿qué pasa si una empresa tuviera varias monedas? ¿Se entiende? Bueno, ahí depende un poco el criterio de la empresa. Si uno tiene billete, el billete es caja pura. Lo que pasa es que yo diría, oye, si yo tengo rand de Sudáfrica aquí en Chile, ¿qué me puedo comprar? Nada. ¿Y con cuál seguridad la voy a convertir? Entonces ahí como que empieza un debate que es más filosófico y quizás trasciende en la profundidad que le queremos dar aquí. Entonces les diría, mira, si son monedas duras, si tienes dólares, euros, libras esterlinas, francos suizos, dólares australianos, listo. Esos son equivalentes de efectivo. Si tú tienes liras turcas, rand de Sudáfrica, won coreano, no sabemos, ¿se entiende? O sea, mire, inclusive yo dije, y si tienes Bitcoin no sabemos porque es volátil, pero dado que El Salvador ahora va a tener como moneda legal el Bitcoin, entonces podría ser, pues si tus estados financieros están en Bitcoin, el Bitcoin es tu caja, ¿se entiende? Por si acaso, pero que sea como todos los otros activos financieros, trascendiendo de monedas de distintos países, que sean convertibles con razonable seguridad. Uno debería decir, oye, que después igual cambió, sí, pero eso era un evento súper inesperado, así como que Estados Unidos o Alemania no pague sus bonos. Oye, nadie se esperaba eso. ¿Entiendes? Y en menos de 90 días convertible en caja pura. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene el estado de flujo efectivo de la compañía, uno tiende a separar lo que tiene que ver con las actividades de operación, lo que tiene que ver con inversión y lo que tiene que ver con financiamiento. La próxima clase nosotros definimos con sumo detalle qué cosa es de cada tipo. Pero lo importante aquí es que la operación es lo que tiene que ver con el negocio puro, la inversión tiene que ver más bien con los activos de largo plazo y el financiamiento con los que pusieron las lucas para comprar. Y debería ir en ese orden, por una razón no financiera ni contable, es una razón empresarial. Pensemos justamente la pandemia, es un buen ejemplo para mostrar esto. Ustedes tienen un emprendimiento, un pequeño local, no sé, de cualquier cosa, digamos de un delivery de comida, y le ha ido muy mal. Entonces, todos los días, ¿qué es lo primero que están pensando para fin de mes? Pagar los sueldos. Pagar los sueldos, listo. ¿Qué más? No sé si estoy arrendando el local, pagar el arriendo. Pagar el arriendo. ¿Qué más? Y ver si me cara algo, si voy a ganar o perder. Bueno, pero antes de ganar o perder, ¿qué tendré que comprar? A la mercadería. Mercadería, pues entonces pagar a los proveedores. Y eso es la realidad de muchas empresas pymes. Entonces las pymes sobre todo están sobreviviendo en el día a día, entonces digamos que al principio flotan. No es que naden, flotan nomás. Por lo que tienen que hacer es operar el negocio. Ya, y ahí sobrevivimos, ya empecé a nadar, ya así que me deshice del espacio físico y me fui todo a Rappi, no sé qué, y ahora ya le di el palo. Listo, y transformé esto en un dark kitchen, solamente la cocina y puro delivery. Ya, listo. Ahora te está yendo bien, pero no te queda más espacio físico.
Entonces, como te empezó a ir muy bien, ¿qué es lo siguiente que pensaría en términos del negocio? Agrandarme. Agrandarse o expandirse. Entonces, tu siguiente decisión lógica, empresarial, independiente, que no sepamos nada de la contabilidad, es invertir. Oye, voy a mirar estos locales, quizás tengo que sacar todo lo que tenía para mesa y pasilla y transformar todo esto en puro dark kitchen. Y listo, y tener pura máquina y pura cocina, chao, y delivery. Bueno, es parte de la decisión de inversión. Y cuando tenga decidido hacia dónde expandir el local, qué máquinas comprar, etcétera, ¿qué salgo a buscar? Financiamiento. Financiamiento. Nadie lo haría al revés, por eso que miren, hay algunas empresas, las menos eso sí, las más lo hacen operación, inversión, financiamiento. Algunas hacen operación, financiamiento, inversión, pero es más tonto porque tiene menos lógica de negocio. De esta forma es más intuitivo leerlo. Entonces tú dices, oye, mira, nadie diría, oye, banco, préstame plata. ¿Para qué no? No sé, pues después te cuento. Sería una estupidez. Pues claro, te van a prestar, pero te van a cobrar una tasa brutalmente más alta. Entonces, en el sentido de los negocios, va a seguir operación, inversión y financiamiento. Y entonces, cuando uno ve dónde una empresa exitosa debería generar la mayor parte de su efectivo, ¿dónde debiese ser? La operación. En la operación. Entonces, eso va a ser evidente. Oye, el negocio te viene a quedar, ya. Y cuando el negocio no va, ¿dónde debería colocar o de dónde debería salir la plata? De las inversiones. El financiamiento. A ver, algunos votan por inversión, otros votan por financiamiento. ¿Por qué? ¿Cuál? Cada una, ¿por qué? Si necesito plata, financiamiento. Si no tengo plata, ¿cómo voy a invertir? Bueno, obviamente es plata porque estamos viendo flujos de efectivo, pero digo, si yo saco el flujo de la inversión, empiezo a vender mis máquinas. Si yo saco el flujo del financiamiento, le empiezo a pedir plata, hago un aumento de capital, le pido plata a los accionistas. ¿Cuál se vería mejor? Yo creo que financiamiento. ¿Por qué? Porque ¿para qué voy a querer vender mis máquinas si la idea es como seguir funcionando, no? Es una buena idea. Fíjense que aquí muchas de estas cosas te envían una señal. Por ejemplo, miren, pongámosle unos números simplecitos. Antonia, perdón. Es que yo creo que igual si es que estáis perdiendo plata es por algo, entonces tenéis que volver como un paso atrás y achicarte y quizás eso significa quitar un poco de inversión. Eso es. Por eso que podría tener sentido, depende del caso. Entonces, como que no es tan evidente, el que hayan respondido operación al principio me deja tranquilo, ya hay que, el corazón del negocio tiene que dar, pero cuando ya no es tan fácil el negocio, tendríamos que pensarlo. Entonces, digamos que este generó 200, entonces si te genera 200, lo más probable es que tú quieras invertir, entonces tú digas, oye, yo voy a invertir 400. 500, para que los números no sean simétricos. Entonces, ¿cuánta plata te falta? 300. 300. Entonces podríamos decir, oye, mira, los accionistas se pusieron con 400, 300 y 100 más por si acaso. Te envía una señal, pues. ¿Qué señal te envía? Que me están dando la opción de poder como invertir más para tener más operación. Pero los accionistas, ¿creen en el negocio o no? Yo creo que sí. Listo. Eso es. Y si los accionistas se negaran a contribuir el financiamiento es distinto. Por eso, por ejemplo, creo que el viernes salía en el diario financiero, aumento de capital del Banco Itaú. Banco Itaú, a nosotros nos tocó estar en la valorización de la fusión de Corbanca con Itaú, Itaú Chile, el 2014, y en ese momento valorizamos el precio de la acción en 8 pesos. Ahora creo que nos daríamos una piedra en el pecho si valiera 4 pesos la acción. Le ha ido muy mal en el tiempo el Banco Itaú. Desde la crisis subprime se crearon unas regulaciones para los bancos que es Basilea III. La regulación de Basilea III establece un mínimo de patrimonio que tienen que tener los bancos, unos indicadores de liquidez y una serie de indicadores con los que deben cumplir, que Chile estaba muy atrasado en aplicarla, fundamentalmente porque el Banco Estado no daba el ancho y el Estado no podía aportar el capital suficiente
para que el Banco Estado cumpliera. Pero ahora ya va a entrar en aplicación, entonces los bancos están haciendo estas emisiones. Y entonces lo que se veía ahí fundamentalmente es que el mercado, los analistas estimaban en promedio 600 millones de dólares del aumento de capital, pero Itaú hizo un aumento de capital por 1.150 millones. Entonces, fíjense que esto siempre envía señales, siempre ustedes en negocios tienen que estar leyendo entre líneas. Si todos esperaban 600 millones, porque eso era con lo que cumplía con estos indicadores de la regulación, que es Basilea III, ¿por qué el banco habrá querido emitir casi el doble? Piensen que 1.150 es más o menos el 75% de lo que vale en el mercado todas las acciones de Itaú Chile. ¿Por qué habrá emitido o habrá propuesto emitir más del doble de las acciones que esperaba el mercado? ¿Qué se imaginan ustedes que se trae entre manos del banco? Tener más capital. ¿Pero por qué querrían tener más capital? Una razón es que la regulación se lo exige. Sí, pero esos son los primeros 600. Los otros 550 millones de dólares, que es mucha plata, ¿por qué? ¿Tiene algún plan de inversión en ¿Ya? algún otro? Listo, y eso fue lo que dijo el banco. El banco dijo, sí, mira, vamos a la banca online, la vamos a potenciar, así que vamos a hacer inversiones importantes para hacer la banca digital. Listo. Ya. Esa es una razón, eso es lo que dice la empresa. Entre líneas, ¿qué pensará uno? No tienen mucha operación. Eso. Como flujo. Que el negocio no es tan lindo como ellos creen. Entonces, obviamente, tengo un hoyo operacionalmente y necesito tener este colchoncito por si acaso, porque se ven negros los tiempos futuros. ¿Se entiende? Entonces, por eso que cada vez que uno ve los flujos de efectivo o ahí, o que uno ve los flujos de efectivo o que eventualmente uno está considerando emisiones de acciones, de bonos, etcétera, la empresa envía una señal al mercado. Entonces, fíjense que si yo digo, oye, tenía 200 de flujo de efectivo y no me alcanzó, invertí 500, pero la empresa está creciendo, así que los accionistas se pusieron con 400, creen en ella. Lo que pasa es que si tú tuvieras una situación 2, en la que tú dices, oye, perdí 100, entonces, aún así, invertí 200. Esta es la situación 2. Y entonces los accionistas se pusieron con los mismos 400. Cambia el panorama, porque el negocio, ¿cómo es operacionalmente? Malo. Malo. ¿Pero por qué invertiste en un negocio malo entonces? Pero igual los de financiamiento siguen pasando plata, o sea, están pasando Sí. los mismos 400. Por eso. Digamos las cosas como son. ¿Quién en su sano juicio sería tan idiota de meter plata en un mal negocio? Alguien que... Puede ser Dale. puede ser porque yo tenga algún aprecio, algo más personal con la empresa. Pues sí, claro, yo creo que hay una parte, pero fíjense que de este orden de monto, claro, 400 millones de dólares no creo. El aprecio, mostramos azul, valía 15 millones de dólares, que ya es una cosa media tirada de las mechas, pero no 400 millones de dólares. ¿Sí? Tiene como que las razones emocionales en colegio, etcétera, no es que un colegio valga 500 millones de dólares, ni el club de golf, ni el hipódromo. Son empresas mucho más pequeñitas en términos del market cap, del valor de mercado. Si yo voy a meter 1.000 millones de dólares por amor al arte, mejor dono plata a una fundación, pues no en esta tónica. Entonces, debe haber otra razón. ¿Por qué otra razón? Que quizá una razón es financiera, no es una razón emocional, por si acaso. Porque tienen esperanza, fe de que el negocio va a tirar para arriba. Eso es, pues. Entonces, ¿le fue mal ahora?
pero aún así creo que si invierto más en el futuro me va a dar. Entonces SpaceX, oye, yo invierto hasta en naves espaciales hasta que colonicemos Marte, pero ahí va a ser el mejor, pero ahora es pura pérdida de SpaceX. ¿Se entiende? Tesla Motors solamente obtiene utilidad del 2020 en la vida, que invertir en auto eléctrico nadie los pescaba hasta el año pasado, pero años de años en la bolsa perdiendo plata. ¿Se entiende? Entonces fíjense que las señales son distintas. Las señales, eso sí, que tú envías cuando el flujo de inversión es positivo, es mala. Siempre es mala, por eso esa tu última instancia. Si a ti te falta plata en operación, debiese provenir del financiamiento primero y en última de la inversión. Porque fíjense que para que el flujo de inversión sea positivo, ¿qué estoy haciendo con los activos? ¿Lo estoy comprando o lo estoy vendiendo? ¿Cómo dijo, profe? Si el flujo de inversión es positivo, ¿yo estoy comprando o vendiendo los activos? Vendiendo. Vendiendo. Entonces, fíjense lo que tiene que reconocer el gerente. Uy, miren, construimos un supermercado acá y hay que venderlo. ¿Cómo fue el proyecto? Malo. Malo. Entonces, nadie quiere decir que anda haciendo malas inversiones. ¿Entiendes? Entonces, claro, la empresa no quiere señalizar eso y no es que se esté cambiando de negocio, y con esto terminamos, que se esté cambiando de negocio como decíamos, no, es que tú empezaste a vender las mesas, las sillas del local porque ahora te fuiste al formato Dark Kitchen, solo la cocina y hacer puro delivery. No, porque si yo hago eso, fíjense, yo por un lado vendo las sillas y las mesas que tenía un restaurante, te entra plata, y esa plata la tengo que reinvertir en otro equipamiento, en otras tecnologías, etcétera, para funcionar en otro. Entonces estoy cambiando uno por otro, pero no es positivo, po. Es que estoy cambiándome de negocio, me debería quedar en cero. Si a mí me da positivo, quiere decir que estoy achicando el negocio. Entonces fíjense que no te daba con 1000 en activo, pero ahora tengo 800, después tengo 600, 400. Oye, a menos que en realidad hayan sido muy malos esos activos y ya te deshiciste eso y se dio vuelta esto, cada vez con menos activos se ve más negro el futuro. ¿Se entiende? Por eso siempre aquí no nos quedemos en un solo dato, porque uno mira los proyectos de largo plazo, eso tiene que ver mucho más con finanza uno. Entonces, si tú invertiste en un carguero de una empresa portuaria o de una empresa de transporte marítimo o una central hidroeléctrica y te va un año mal, da lo mismo, pues si lo estoy mirando 30 años, 50 años. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es que la empresa debería generar la mayor parte del flujo de caja en la operación, porque en el fondo todas las otras van a terminar repercutiendo en la operación, sí o sí, si no la empresa no va a poder funcionar. ¿Sí? ¿Dudas? Yo, profe, es que creo que no entendí bien lo de las actividades de inversión, me tiene un poco confundida. Ya, la actividad de inversión tiene que ver con todos los activos que tú compres, tipo maquinarias, terrenos, edificios, patentes, licencias, etc. ¿Y las acciones entonces son de financiamiento o de Si inversión? tú compras acciones, Si yo emito acciones como empresa. financiamiento, porque a ti te está entrando caja. Ya, perfecto. Profe, ¿y si las comprara? Inversión, probablemente. O sea, si compro una participación importante, digamos que tengo una sociedad, una filial, si tengo una participación muy pequeña, probablemente sea operación porque tú la estás utilizando para administrar como el día a día. Pero creo que esa parte es más compleja. Siguiente clase. No es nada que debiesen llevarse de hoy. Ya. Profe, ¿Alguna otra duda? ¿No? y es que yo igual había quedado con una duda de al principio, cuando estábamos viendo los estados financieros y estados de resultados, ¿Ah? que habían dicho algo de la depreciación, como que por eso están como distintos, pero eso no lo entendí bien. Yo llevo el gasto por depreciación por 1.000 millones de euros, digamos, al estado de resultados. ¿Cuánta caja salió del bolsillo de Spotify? Nada. Nada. Por eso que yo digo, oye, perdiste 2.93, sí, pues, pero 1.000 no son salidas de caja. Entonces, si yo nunca hubiera contado los 1.000, la caja sería positiva. Bueno, eso es lo que estamos diciendo al otro lado. Que la operación sí te genera caja.
Pero el que estamos viendo ahora es el estado de flujo de efectivo o el estado de resultado. Este es el estado de flujo efectivo, ahí Consolidated Statement of Cash Flow. Ah, Este de ya. acá es el estado de resultado, o sea, vimos los dos. Ya, buenísimo. Ahí sí caché. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profesor, Agustín. súper puntual, ¿le podría pedir si es que puede hacer un Excel con la tabla del bono del control? Súper rápido, o sea, no ahora, pero si lo puede subir a alguna parte, porque en verdad llevo 2 días que no me da 0 nunca, entonces no sé cómo hacerlo. Y de hecho, Mira, te diría al revés, envíame la tuya. Es que primero porque no todos tienen la misma, cambiaban las tasas, etcétera. Entonces, como que, dado que habían muchas preguntas y a cada uno le salían 4, podrían ser distintos. Entonces, te diría que al revés, envíame el tuyo y yo te comento el por qué no llegas a 0 y te explico cómo debería hacerse, ¿te parece? ya, buenísimo. Profe, Gracias. Gonzalo. A mí me causó una duda del control de leasing, y era lo del jugador de fútbol, que el arrendador al tercer semestre, como cuánto debía recibir si el pase del jugador fuera 50 millones. Como que me causó mucha duda porque si yo arriendo, doy el pase del jugador, ese sería como un arrendamiento como más financiero, ¿no? Porque el otro equipo se hace cargo de como de lo que le pasa al jugador. Sí, y aparte un activo súper específico, no cumplía con ninguna excepción, claro. Entonces, me aparecía como la pregunta que el jugador costaba 80 millones, pero encontré que la 2 era como la mejor, pero como que no la puse y puse con las otras por descarte porque él recibía efectivo, además tenía un ingreso financiero, pero además votaba efectivo, entonces como que no me causaba como si yo recibo el pago del jugador, pero después igual tengo que votar efectivo, entonces como que... Como que hay la un dudé cargo y mucho. un abono efectivo. Sí. Qué raro. Envíame un correo y te la contesto en detalle como, porque no sé cuál de todas las 20 y tantas preguntas que habían es la que te apareció a ti, pero envíame con un pantallazo de tu control y yo te contesto el por qué. Ya, profe, entonces mejor se lo mando como cuando suba las notas, porque igual quiero mandarle esas como de mi Excel. Ya, bacán. Ya, profe. Listo, que estén súper bien. Chao, Chao, chao. profe. Profe, yo igual le quiero Profe. hacer una pregunta. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Pero la Antonia primero. Dale, dale. Son dos cosas en verdad. Primero quería saber, ¿están en alguna parte o hay capítulos de Guajardo que sean de las otras materias que entran a la prueba, aparte de... ¿No? No. ¿Y recomienda alguna bibliografía aparte de su libro? No. Es que no tenemos otra. Diría que no es porque a mí me guste mi libro, es porque dado que no existía nada en el mercado, entonces escribí el libro. Ya, perfecto. Y lo otro es que porfa se acuerde de leer mi mail. Ya, gracias, chao. Chao. Ahora sí. Sí, profe. Que cuando usted estaba hablando del control, me puse a revisar la entrega del mío. ¿Ya? Y me di cuenta que mi desarrollo se subió perfecto con todas las respuestas y todo, pero las tablas de Excel, hay algunas celdas que quedaron sin, como cortadas, y como con alguna celda con algún número y otras celdas con no, de la tabla de desarrollo. Entonces quisiera saber si lo dejo así nomás, si usted prefiere que le envíe el archivo de nuevo, a ver si esta vez se envía con las tablas completas o no sé. No, déjalo, o sea, es que no hay mucho que hacer, ya está entregado. Pero me parece que puede ser que solamente un webcurso se vea así nomás, pero que cuando uno descarga el archivo se vea completo. Al menos los ayudantes, yo no lo he visto, pero los ayudantes todavía no me han reportado nada de ese orden. Es que me puse a revisar y o sea, si quiere le proyecto pantalla, ¿no? Para que lo vea, pero... Bueno. A ver. Me tiene que habilitar. Sí. Ah, perdón, ahora sí. Sorry por quitarle tiempo, profe. Ya.
que, mira, aquí si me voy a mi respaldo, tengo que estas tablas, esta por ejemplo, se subió como hasta todo esto se subió, pero esta parte de la tabla no se subió. Entonces, aquí en las respuestas, cuando respondo, meto las operaciones que toman en consideración los cupones o sea, la suma de los intereses de estas tablas. No, o también... no creo que eso sea un problema, porque en el fondo, si solo se ve la mitad, igual es lógico que se tiene que ver, tú debes haber hecho la otra mitad para llegar al saldo insoluto inicial bueno del próximo periodo. Entonces, como, aunque se viera la mitad, igual estaría del todo correcto. Ya, pero El Turnitin siempre parece como cortado. Es que Y yo son creo que como varias ustedes lo páginas. ven cortado, sí, pero Sí. cuando uno lo descarga, el archivo completo, porque como que ahí se trata de ajustar, no sé, pues una hoja de carta, pero si uno descarga el archivo de Excel, que es lo que hacen los ayudantes, se va a ver exactamente lo mismo que tú me muestras. Creo que como en la es que ventana, según se igual, hace. profe, preferirían enviárselo al mail para que usted lo tenga de respaldo en caso de que no se vea entero. Porque no. Es que si no, yo prefiero al revés, que sí, porque debe subirse ahí, no aceptamos nada por correo, entonces, como para que la regla sea general. Si faltara algo, yo creo que en la recorrección podemos verlo, pero prefiero que la recorrección sea con la misma Ya, vara para todos, en el fondo. perfecto. Ya. Bueno, entonces me quedo tranquilo. Sí. Muchas Oiga, gracias, profe, profe. Listo. Dice. corto, Klaus. ¿puedes seguir respondiendo hasta el 17 nomás? Sí, po. Ya. ¿Y hasta qué hora el 17? Hasta que salgamos de clase, o sea, después de esto ya. Vale, listo. Vale, gracias. Chao, chao.